Hola, buenas noches o tardes. Bueno, en este momento la estamos haciendo ahorita en la noche, ¿verdad? Pero bueno, pues a la hora de que ustedes vean siempre este video, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de este quinto domingo de Cuaresma, de las lecturas de esta misa. Y pues bueno, para empezar a ver todo lo que el Señor nos dijo a través de estas lecturas, pues vamos a iniciar con una oración, como ya es de costumbre. Los invito, bueno, a que estén en un momento de tranquilidad, pues de oración, ¿verdad? Pues ojalá y ya tengan a la mano tal vez su Biblia, que la vamos a, por supuesto, necesitar bastante. Y bueno, vamos a empezar con este estudio. Pues yo también les quiero dar la bienvenida a todos y voy a hacer un poquito de tiempo porque yo sé que muchas personas ponen este video, a lo mejor como yo, y yo también me identifico cuando yo pongo videos de cosas que quiero realmente analizar. Muchas veces no los pongo para verlos propiamente, sino para escucharlos, ¿verdad? Mientras estoy haciendo mis actividades diarias, mis actividades cotidianas. Entonces, pues ojalá que también de esa forma igual, si se les hace más sencillo también, porque a lo mejor sí hay muchas personas que sí están trabajando, ¿verdad? Que no solamente que no están en la cuarentena, sino que tienen la necesidad de salir a trabajar. Y pues entonces gracias por ver este video. Apoyen ahorita este video. Yo estoy segura que a medida que otras personas vean que se pueden subir videos en sus propios grupos, a lo mejor van a poder ir dando más, pues más comida, ¿verdad? Más de la verdadera comida, más de la verdadera bebida que en este momento necesitamos tanto, ¿verdad? Dicen la iglesia, el templo quizás está vacío de feligreses, pero la iglesia somos nosotros y debemos estar llenos de ese verdadero alimento que nutre, ¿verdad? Y que es capaz de traer la paz no solo para nosotros y para nuestra familia, sino para el mundo en general y para todos los que tanto necesitan en este momento. Y también apoyemos a nuestra parroquia. De igual manera, pues ellos, pues mucha de la contribución, tal vez lo más que llegaba a ella, pues eran nuestras donaciones, pues a la hora de la misa, de poner ahí nuestro dinero. Pues también ahorita en este momento, a pesar de que no estemos yendo a la parroquia, pues hay que también apoyar económicamente nuestra casa. Y bueno, pues Ahora como sí, ya es de costumbre, pues vamos a empezar con una oración. con una oración, que Dios nos la dirija. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, Papito Dios. Buenas tardes, buenos días, Padre. Gracias por este momento en el que nos permites conectarnos contigo, en el que, Señor, tú permites que fluya tu Espíritu Santo a través de estos medios. Te pido, Señor, que llegues como flecha a cada una de las personas que te buscan. Que venga, Señor, que no dudes en socorrernos. Ven, Espíritu Santo, y alimenta nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y abrázanos. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, llénanos de esa paz que necesitamos. Ayúdanos a ser más como tú. Ven, Espíritu Santo, y mora en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Te consagro, Señor, este momento y el transcurso de este día y el transcurso de esta noche, Señor, para que tú fluyas con esta información, fluyas con esta nutrición que tú nos das de tu palabra. Te doy gracias, Padre, por todas las cosas buenas que envías aún en la tempestad, Señor. Que aún en la tormenta, Padre, podemos abrir los ojos y contemplar tu bondad y tu generosidad y tus maravillas y lo que tú eres capaz de hacer.
que nunca olvidemos, Señor, que en tus manos estamos y que tengamos la certeza absoluta de que tú no nos abandonas, Padre, sino que al contrario, estás viendo por nuestros intereses, estás viendo por nuestro bien más alto, Señor, del que podemos nosotros anhelar. Gracias, Padre, porque te preocupas por nosotros, y a ti, Mamita María Santísima, Madre Guadalupana, te damos gracias por este momento y nos encomendamos siempre a tu divina intercesión. Gracias porque estás allí también orando por cada uno de tus hijos, especialmente los más necesitados de tu divina misericordia, del divino poder del Altísimo. Amén. Bueno, amén. No, está bien. Al rato me tocará a mí. Al rato. Bueno, pues entonces empecemos con este estudio. La primera lectura la tomamos o es tomada del libro del profeta Ezequiel. Es el capítulo 37 de los versículos del 12 al 14. Es una lectura pequeña, pero bastante, pues con un mensaje muy grande, ¿verdad? Bueno, vamos a dar lectura, dice así. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Era como les decía, es una lectura muy corta, pero la verdad es que es muy hermosa. El profeta Ezequiel fue un profeta también sacerdote en el tiempo en el que, bueno, ya se habían dividido, de hecho, el reino de Israel. Ya era, bueno, por una parte ya era el reino de Israel y por otro lado ya era el reino de Judá, el reino del sur. Entonces este profeta Ezequiel pues estuvo en donde fue el reino del sur, en Judá. Entonces fue en este tiempo en donde ocurre el destierro, ¿verdad? Y en ese tiempo pues ya el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sido como durante todo el tiempo, pues la verdad es un pueblo muy necio, ¿verdad? Lo llama él muy cara dura, muy pues que no obedecía, ¿verdad? Pues de esta manera ellos ya habían perdido las tierras que Dios le había dado, ya habían perdido su templo, ya habían perdido todo, ¿verdad? Entonces llega el profeta Ezequiel, empieza este libro con muchas visiones que el Señor le daba a Ezequiel, ¿verdad? Y dentro de estas visiones que le daba, pues estaba esta parte de la primera lectura que leímos, en donde a él le hace ver, donde entra a un lugar donde hay muchos huesos, ¿no? Que hasta ya resecos, como dice, y bueno, todos estos huesos ya secos y todo eso simbolizaba lo que era el pueblo de Israel, un pueblo de cierta manera ya muerto, ya pues falto de vida, ¿verdad? Entonces es muy hermoso esta palabra que Dios les da a través, o que Dios le muestra al profeta Ezequiel, ¿verdad? Donde dice que él mismo va a abrir sus sepulcros y los hará salir de ellos, los va a conducir de nuevo a la tierra de Israel, ¿verdad? A las tierras que él les había dado. Entonces es pues un mensaje de esperanza nuevamente, porque después de ya todo pues las cosas en las que había caído ya el pueblo de Israel, en las infidelidades hacia Dios y todo ese mal en el que cayeron, aún así el Señor les da ese mensaje,
de esa promesa, del volver a sacar de ellos, ¿verdad? Pues esa vida, esa vida. Y bueno, es un mensaje muy, muy hermoso que a la vez, pues ya veremos cómo es que complementa también al Evangelio, ¿verdad? Es un Evangelio también muy hermoso, ya nos acercándonos, de hecho, ya a lo que es a lo que conocemos como la Semana Santa y llevándonos, acercándonos a lo que ya es el Triduo Pascual, ¿verdad? Pues una de las fiestas más grandes, uno de el centro de nuestra fe, ¿verdad? La muerte y resurrección de nuestro Señor. Y bueno, el Evangelio está tomado, como lo hemos estado viendo ya estas últimas semanas, la semana anterior, del Evangelio de San Juan. En este caso va a ser Juan capítulo 11, de los versículos del 1 al 45. Vamos a ir, como ya es de costumbre, pues desmenuzando, ¿verdad? Y viendo versículo por versículo qué es lo que dice, qué es lo que nos quiere dar a conocer el Señor con esta lectura. Dice: en aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pides. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama.
Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta, lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí, y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver a llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, todavía se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios. Alabamos. Es un evangelio bastante hermoso, la verdad. A pesar de que, primero vamos a entrar con el contexto en donde se localiza esta lectura dentro del evangelio, que era lo que había pasado anteriormente, ¿verdad? Y entonces ya después iremos desglosando un poco. Sí, es importante siempre saber el contexto para también de igual manera entender ciertas palabras o ciertas cosas que nos dicen en esta ocasión. Si recordamos el domingo pasado, habíamos hablado acerca de cuando el Señor Jesús curó la vista a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Entonces, de hecho, esta lectura del ciego de nacimiento se encuentra muy poco antes de esta lectura que acabamos de hacer el día de hoy. Casi en sí lo que vendría siendo el contexto anterior, lo más seguido, es cuando el Señor se proclama hijo de Dios, ¿verdad? Él había estado en el templo. De hecho, en el Evangelio dice que es en invierno, ¿verdad? Cuando estaba la fiesta de la consagración del templo, la dedicación del templo. Que de hecho esta fiesta de la dedicación del templo es como ahora los judíos, hoy en día los judíos celebran el Hanukkah. Esa es esta fiesta, ¿verdad? Que se deriva a raíz de precisamente cuando los macabeos en esta revuelta que llegan recuperan nuevamente el templo de Jerusalén. Y bueno, la señal más grande que ellos llegan a tener ese momento es que la lámpara de aceite que estaba allí, a pesar de que era muy poco aceite, que probablemente solamente duraría para un día, para ellos les duró 8 días, ¿verdad? Entonces, esta es la raíz de esta celebración que tuvieron en invierno. Entonces el Señor estaba en el templo y los escribas y fariseos y demás se acercan a preguntarle, ya que les diga así, ¿verdad? Porque estaban buscando ya ese pretexto para enjuiciarlo y demás. Y le preguntan que si Él es el Mesías, que si Él es el verdadero Hijo de Dios, y durante esta discusión que Él tiene con ellos, pues le dice, sí,
sí yo soy y ya se los he dicho, pero no me entienden. Entonces hay un momento donde ya el Señor les dice que el Padre y Él son lo mismo, ¿verdad? Y entonces pues ahí los escribas lo quieren agarrar pues lapidarlo, ¿no? Y solo que pues el Señor se les alcanza a escapar, ¿verdad? Y se va hacia el otro lado del lago. Dice la escritura que más o menos por donde Juan estaba bautizando, ¿verdad? Y ahí se queda. Posiblemente si llegamos a hacer a lo mejor los cálculos de tiempo, por haber escuchado que esta dedicación del templo estaba en invierno y ya pues casi preparándonos a lo que era la Pascua judía, que era más o menos en primavera, bueno, en primavera mejor dicho, pues podríamos pensar que a lo mejor Jesús estuvo en esa orilla del lago o en esa área pues cerca de unos 3 meses, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve para tomar un poco en contexto después qué es lo que sucede, ¿verdad? Y vamos a empezar con la lectura del Evangelio. Dice, en aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. A esta familia, ¿verdad? A estas dos hermanas, a María, a Marta y a Lázaro, los conocemos anteriormente también. Pues estuvimos escuchando también el Evangelio de Lucas, en donde nos presenta una lectura en donde pues a esta familia la conocemos porque decía que Marta era la que estaba bien apurada, ¿no? Queriéndole servir al Señor y demás, y María era la que estaba sentada escuchándolo. Y Marta se molestaba con María porque María no se quería poner a ayudarle, ¿verdad? Y decía el Evangelio que María se quedaba con la mejor parte, que era el estar sentada escuchando al Señor, ¿verdad? Lázaro pues era su hermano y por estas lecturas que podemos llegar a escuchar, pues sabemos que sí eran unas personas muy cercanas al Señor, eran personas amadas. Dice y en la lectura varias partes, en varios momentos dice, ¿verdad? Que los amaba, eran amigos muy, muy cercanos. También hay un dato muy importante que decir aquí. Normalmente a veces nos podemos llegar a confundir y pensar que esta María es María Magdalena. Y no, María Magdalena es diferente a María de Betania, ¿verdad? Ellos es hermana de Marta, como dice. María Magdalena, lo único que sabemos de ella, que nos dicen las escrituras, es que fue a la que el Señor sacó 7 demonios de ella. Inclusive también llegamos a confundirla con la mujer adúltera, ¿verdad? A la que le llegan a decir al Señor que es la mujer adúltera y que la quieren llegar a apedrear. También la llegamos a confundir, pero María Magdalena no es ella. Sin embargo, después a María Magdalena sí la vamos a encontrar cuando es la crucifixión del Señor. Ella es una de las personas que están allí, María Magdalena, pero es un punto bien importante que tenemos que saber, ¿verdad? Y aquí precisamente si nos dan un dato de María, la hermana de Marta de Lázaro. Dice, María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. Más adelante dice, el enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. En los textos originales, ¿verdad? No empieza diciendo así como en aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro. Más bien dice, había un enfermo, se llamaba Lázaro. Entonces es importante la manera en la que te ponen este comienzo. ¿Por qué? Porque siempre un enfermo, ¿qué es lo que espera? Un enfermo espera la cura, espera quedar sano, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nos pongan este evangelio con esa introducción, ¿verdad? De que está enfermo, él espera la sanación, ¿verdad? También ese es un dato importante, el saber eso. Después dice, al oír esto Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si recuerdan en el Evangelio pasado, cuando le preguntan a Jesús acerca del ciego de nacimiento, le llegan a preguntar quién pecó, ¿pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús les da una respuesta muy similar a esta, no pecó ni él ni sus padres. Él nació ciego para demostrar la gloria de Dios, porque él ya sabía lo que iba a suceder
con este ciego, ¿verdad? Y de igual manera le dicen aquí, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Después dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Ahorita tal vez no vamos a hablar mucho de estos 2 días, pero guárdenlo en mente, ¿verdad? Porque más adelantito lo vamos a sacar. Dice, después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, y tú vas a volver allá. Es precisamente por este encuentro que tuvo con ellos cuando fue lo de la dedicación del templo, porque ya lo habían agarrado y solamente que se alcanzó a ir, ¿verdad? Pero ya estaban hablando de esto. Y entonces dice, Jesús les contestó, ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Ya habíamos escuchado de igual manera en el evangelio pasado, ¿verdad? Del ciego. Y habíamos comentado que Jesús, Él es el que se presenta, que Él es la luz, ¿verdad? Él es la luz que necesitamos. Y de igual manera, al tener ya esto en mente de quién es la luz y caminar con Él, le podemos dar un poco más de significado a estas palabras que Él dice en este momento. El que camina de día no tropieza, porque el que ve la luz de este mundo, en cambio el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Ellos veían en este simbolismo de tropezar, en el caer en el pecado, en el salirse del camino al que debían de seguir, ¿verdad? Dijo esto y luego añadió, Lázaro nuestro amigo se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron los discípulos, Señor, si duermes, que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Alegrarse por ellos en el sentido de que pues les anuncian, iban a presenciar la gloria de Dios, ¿verdad? Ellos pensaban que Lázaro estaba dormido y que apenas había muerto. Posiblemente estaban medio confundidos pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? Pero Él les da estas palabras, ¿verdad? Para que crean, para que vean lo que va a suceder y crean. Dice, entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos nosotros para morir con Él. Pues Él lo decía en el sentido de, pues para acompañar, ¿verdad?, a la familia, para pasar este duelo junto con ellos. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén como a unos 2,5 kilómetros. Aquí en el misal que nos podemos llegar a encontrar en la misa, pues es lo que nos dice, ¿verdad? 2,5 kilómetros. En la Biblia que tengamos, por ejemplo, en la versión latinoamericana, nos dice que a 3 kilómetros. La Biblia en sus escritos originales, de hecho, habla de 15 estadios, ¿verdad? Tal vez no es muy, no se podría decir, muy necesario, en verdad, el saber cuál era la distancia. Pero sí debemos de poner, por ejemplo, si le ponemos los 3 kilómetros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos podríamos llevar en recorrer 3 kilómetros a pie, ¿verdad? Tal vez mediodía. Y anteriormente lo que les había dicho que guardáramos en mente es que dice que se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba, ¿no? Entonces, si empezamos a tomarle un poco más de sentido a estos tiempos y a estas palabras, para cuando les llegó el recado de María Marta al Señor, Lázaro ya había muerto. Cuando estas personas llegaron a Jesús y le dijeron, tu amigo Lázaro se encuentra enfermo, en ese momento Lázaro ya había muerto, porque ya llevaba 4 días. Entonces, si acaso en algún momento, porque apenas estamos empezando como que
a lo mejor a escuchar la palabra de Dios, o apenas nos estamos escuchando, apenas nos estamos acercando a nuestra fe, a nuestra religión. Posiblemente hay veces que el enemigo nos puede hacer pensar o reaccionar de distintas maneras, ¿verdad? Y una de ellas puede llegar a ser esto, decir, ay, le van y le dicen a Dios que su amigo está, al Señor que su amigo está enfermo, y todavía se espera 2 días para ir, y pues ya después está muerto, y pues sí, ¿verdad? Pues esperó. Entonces a veces podemos llegar a tener esa mentalidad o pensarlo de esa manera, mejor dicho, ¿verdad? Es decir, pero ¿por qué se esperó? Pues se esperó porque Jesús, nuestro Señor, ya sabía lo que había sucedido, ya sabía que Lázaro en ese momento ya había muerto. Y dice, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Si recordamos la primera historia en donde conocimos a esta familia, pues igual, ¿verdad? Marta sigue de impetuosa. Marta sigue pues siendo la que escucha y chin, de volada va, ¿verdad? Y María dicen que se queda allá en casa, ¿verdad? Esperando. Pero cuando llegamos a escuchar de repente estas consistencias de las personas, de los actos de las personas, es más fácil que de repente lleguemos a pensar que, pues, que obviamente estas personas sí fueron pues familias o personas verdaderas, ¿verdad? Que sí existieron verdaderamente, porque así era su personalidad, así eran ellos, así actuaban. Dice, Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Esto no se lo decía tal vez en un tono de reclamo, de que, Señor, es que si hubieras estado aquí, ¿no? Nada más le dice, ella está segura de que si Dios hubiera estado allí, pues esto no hubiera pasado, pero después ella le dice, pero sin embargo, aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día.